Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 18. Ya estamos avanzando en el Evangelio de Juan y seguramente a ustedes también, pero ha sido de bendición para mi vida y seguramente para la de ustedes también. Vamos a comenzar con el capítulo 18 en esta noche. Juan, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a buscar el versículo 1, Juan 18. Y de alguna manera, esta noche es parecida a esta noche. La noche que vamos a encontrar acá es parecida a esta noche. Una noche oscura, una noche de frío, donde va a pasar esto. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, versículo 9, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bien, comienza este relato, esta historia, diciendo que el Señor había dicho estas cosas. Hemos estado estudiando el capítulo 17, esta oración maravillosa del Señor Jesucristo, y cuando termina de orar el Señor Jesucristo pasa, bueno, ahí hay un momento, ¿no? Pero pasa dice el versículo 1, pasa con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Según los otros evangelistas, este huerto se llamaba Getsemaní. De hecho, los otros evangelistas, a diferencia de Juan, toman un poco más de tiempo para hablar del momento de esta noche. Y en este huerto es que se lleva a cabo, como les decía, esta noche fría en la cual al Señor Jesucristo lo iban a prender. Qué llamativo es, ¿no?, que pase esto en un huerto. En un huerto dijo a Adán, la mujer que me diste. ¿Se acuerdan? En Génesis. En este huerto, el Señor Jesucristo, el postrer Adán, dice que se adelanta, versículo 4, para que lo aprendieran a él. Él se hacía responsable, a diferencia de Adán. En el huerto, en aquel huerto llamado Edén, el pecado de un hombre, ¿se acuerdan allí? Dice que entró y se esparció como una enfermedad, ¿sí?, de la cual somos culpables, a todos los hombres, y Pablo determina, allí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. En este huerto, en el huerto de Getsemaní, en esta noche, el Señor pone su vida para llevar o para cargar con esos pecados, para que todos aquellos que creemos en Él, como bien decía Carlos, podamos tener la certeza que, como bien dice Pablo a los romanos, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. En ese huerto, en el Edén, se vio la vileza de Adán. En este huerto se vio la grandeza del Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a considerar en esta noche. Si pudiéramos o tendríamos que ponerle un tema a este mensaje, es que en medio de la oscuridad, la gloria de Jesús resplandece. En medio de esa noche, de esa oscura noche, la gloria de Dios, la gloria de Jesús resplandece. Y quiera Dios que con la ayuda, como hemos orado, podamos decir, lo tengo acá anotado, las palabras del salmista, un salmo que leímos el domingo, el Salmo 104:34. Dulce será mi meditación en él. Y que esta sea nuestra realidad en esta noche. Al abrir la Escritura, que nuestra mente se centre en él, que podamos meditar en él y que sea dulce. Dulce será mi meditación en él. Quiera Dios que con la ayuda de su Espíritu Santo en esta noche podamos tomar estas palabras del salmista y hacerla propia. Dulce será mi meditación en él. Quiero que miremos, hemos leído 11 versículos, lo vamos a dividir de esta manera, no vamos a poder tocar todo, pero sí por ahí lo principal. Quiero que miremos en primer lugar a Jesús como el valiente Cordero. Jesús, el valiente Cordero. También, acá lo vamos a buscar, quiero que miremos Jesús como el poderoso Dios. Y por último, si el Señor nos ayuda, que miremos a Jesús, siervo humilde. Dice el versículo que hemos leído que este lugar era conocido por los discípulos. Ahí dice el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El Señor Jesucristo, ustedes se acuerdan, había orado en este huerto. El Señor Jesucristo había orado en este huerto. El Señor Jesucristo había estado con Judas en este huerto. O si lo cambiamos, Judas había estado con el Señor en este huerto. Había visto al gran maestro y ahora ese Judas que había visto en su esplendor al Señor Jesucristo, es ese Judas que ahora lo iba a traicionar. Me gusta lo que en el relato paralelo, hoy lo podemos leer de la pantalla, en Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Me gusta cómo se van complementando cada uno de los evangelios, cada uno de los evangelistas, y van aportando detalle a esta noche, a la noche que ocurrió ahí, y cómo van viendo cada detalle y cómo cada autor pone un énfasis distinto. Pero si hay algo que me gusta muchas veces nos gusta el contexto, pero lo que estaba pasando y lo que iba a pasar acá es el Señor Jesucristo, aquel humano 100% hombre, que tiene su alma angustiada hasta el punto de la muerte. Y una de las cosas, y yo lo pensaba para mí, todo lo que iba a cumplir el Señor Jesucristo, todo lo que iba a pasar en esa noche, el contexto de la noche es que era obviamente una noche oscura, pero el contexto, si ya que nos gusta hablar de eso, era un corazón entristecido y diciendo estoy tan entristecido que podría morir. Y lo que me llama la atención, y sinceramente lo pensaba para mí, es que aún así Él va a cumplir la voluntad del Padre. Él va a cumplir lo que el Padre le ha encomendado. Yo no sé si a ustedes le pasan, pero a mí la verdad que me ha tocado mucho porque yo creo que como cada uno de nosotros que llevamos un tiempo, nos gusta servir al Señor Jesucristo, nos gusta
entregar, servirle, tomar alguna actividad, llevar a cabo un servicio. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero cuando estamos entristecidos, cuando estamos angustiados, es como que si cargáramos una mochila y que de alguna manera parece que nos estuviera entorpeciendo, porque nos pasan cosas que de alguna manera nos desenfocan, y es un gran ejemplo lo que el Señor hace acá. Porque aun cuando su corazón está, como la idea es, como si lo estuvieran comprimiendo del dolor, Él tiene claro que va a cumplir la voluntad del Padre. Es un gran ejemplo. No sé si para ustedes, pero para mí es un gran ejemplo. Para tener esa visión que aún los discípulos no la tenían. Él iba a hacer su voluntad, la copa que hay, y la copa del Padre no la he de beber, dice él. Y aún su corazón estaba siendo comprimido por el dolor de lo que tenía que soportar. Gran enseñanza para nosotros. Dice el versículo 3 que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. No se sabe exactamente, muchas veces se usaba la palabra compañía, pero no iba toda la compañía, ¿sí? Se cree que alrededor de 200 personas, ¿sí? No iba toda la compañía, pero 200 personas con Judas fueron a prender al Señor Jesucristo. 200 personas fueron a atrapar, si se permite la expresión, al carpintero, al maestro que había estado enseñando con ellos todos los días. 200 personas. Y ahí estaba el Cordero valiente de Dios. El énfasis que quiere mostrar Juan recae en estos versículos, no así los otros evangelistas. Quiere hacer énfasis en Judas. Mire, solamente para que nosotros miremos, dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, habla de forma de parte singular, con linternas y antorchas y con armas. Es decir, no es que Judas llevaba muchas linternas él, muchas armas él, sino que estos 200, tal vez ciento y pico de personas, llevaban cada uno su antorcha, cada uno llevaba su arma, y y Juan quiere poner énfasis acá en el traidor. Quiere hacer énfasis en aquel que había estado escuchando sus enseñanzas. Estaba acá poniendo énfasis en aquel que había visto al Cordero de Dios y había estado compartiendo prácticamente 4 años con este Cordero. Y quiere hacer un énfasis acá. La oscuridad de esa noche no fue propia de la noche en sí. La oscuridad de esa noche donde resplandece la gloria de Cristo es la oscuridad, de los corazones. Si hay algo que había oscuro en esa noche, eran los corazones. Y aun cuando era una noche muy similar a la nuestra hoy, con frío, tal vez neblina, lo más oscuro que había eran los corazones. Estaba Judas traicionando a su maestro. Pero miren el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Remarque esta parte, se adelantó. Ahí nosotros hemos estudiado en Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo nos, ahí en el versículo 4, de hecho creo que algunas versiones, no sé si la NTV o la NBI, dicen salió, ¿sí? No sé si podés poner, vamos a probar en vivo. Rebe, la NTV, les preguntó, la NBI,
No sé si está la NBI. Estoy leyendo bien, ¿no? Se adelantó. No, entonces debe ser la textual, no importa. Ah, bueno, acá sí, perdón. Le salió, NBI, le salió al encuentro. El Señor, cuando vienen a buscarlo, este cordero valiente, aquel que iba a ser prendido como un cordero, que no iba a abrir su boca, nosotros vemos en Isaías, en vez de andar escondiéndose por el medio del huerto, dice que le sale al encuentro para que él fuera intercedido por estos hombres. El Señor Jesús no fue una víctima. El Señor Jesús no fue una víctima. El Señor en todo momento demostró su poder. Él estaba poniendo su vida. Él estaba poniendo su vida por vos. Él estaba poniendo en ese huerto su vida con poder por cada uno de nosotros. Qué lindo es pensar en esto. Y obviamente que acá tiene que estar en esta meditación nuestro deleite. En esta meditación tiene que estar tu deleite. El Señor Jesucristo, mirando hacia adelante, ponía su vida por vos y por mí. Ahora, no tan solo que Él es un cordero valiente, Él es el Dios poderoso. Nunca dejó de ser Dios y nunca dejará de ser Dios. Versículo 4 les dijo: ¿a quién buscáis? En los otros evangelios o los otros evangelistas añaden que Judas había acordado con aquellos que lo acompañaban mostrarles quién era el Señor Jesús por medio de un beso. Por medio de un beso. Miren, si no, el corazón del hombre no puede estar oscurecido por el pecado, ¿no? Iba a traicionar a su amigo por medio de un beso. Dice Marcos 14:44. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. La idea ahí es un beso de amistad. Se daban muchos besos en la antigüedad. Los esclavos daban los besos a los amos, y aunque por ahí nos suene algo un poco repugnante, pero besaban sus pies. De hecho, en un momento una mujer besa los pies del Señor Jesucristo, pero los amigos se daban un beso en la mejilla. Y él va y le da un beso al Señor, demostrando que él es su amigo. Miren lo que dice la Biblia textual en Mateo 26:49, yo se los leo: y enseguida, en ese encuentro entre Jesús y Judas, dice: y enseguida, acercándose a Jesús, dijo: Judas, salve, Rabí, y le besó aparatosamente. Aunque no es una expresión que nosotros usemos mucho, podríamos decir: le besó hipócritamente, como diciendo: ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿no? Y lo besó y le dio besos, demostrando una hipocresía tal al punto de decir: soy tu amigo, y por otro lado lo había vendido por 30 piezas de plata. Hay un autor, William Hendrickson, escribe algo muy lindo. Y exclamando, él dice: qué malvado, qué diabólico, para la peor acción que jamás se haya cometido, esta traición, Judas escogió la noche más sagrada, la Pascua, el lugar más sagrado, el santuario de la devoción del Maestro, donde aún el mismo Judas había pasado tiempo con él, y el símbolo más sagrado, un beso. Y a mí me gusta cómo dice Mateo, ¿no? Vamos a ir viendo en los pasajes paralelos, por eso le vamos a pedir ayuda a Rebe. En Mateo 26:50, capítulo 26, versículo 50, dice que Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes?
Lo podríamos tomar un tiempo, no lo vamos a hacer, pero la expresión ahí amigo no es que el Señor Jesucristo se da cuenta y está siendo un poco irónico, sino que Él le está mostrando a aquel que lo estaba traicionando, aquel que era un hipócrita y lo estaba besando como un amigo, realmente el Señor Jesucristo le estaba diciendo amigo. Se dan cuenta que es la noche más oscura de los corazones de la humanidad. La traición triste, como bien dice el malvado, qué diabólico, como describía Hendrickson, lo que pasa en ese momento. El Señor Jesucristo es traicionado por aquel que lo consideraba su amigo. Pero en medio, miremos esto juntos, en medio de esta oscuridad espiritual, siempre la gloria de Dios, la gloria de Jesús resplandece. Porque es en medio de esa oscuridad que Él dice, allí en los versículos 5 y 6, dice, Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba cuando les dijo, yo soy, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan tiene esta manera de escribir. Todo el tiempo nos está mostrando la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo que nos hace explotar la cabeza. Acá vamos a ver ahí que va a ser atado, pero alguien también que está proclamando yo soy el nombre de Dios y las personas se caen, se postran delante de él. No solo es una expresión, de hecho el Señor ya la ha mencionado antes, pero en esta mención, en todo su esplendor, en toda su gloria, dice que ellos se caen, se postran, retroceden y caen a la tierra. Es que caerse a la tierra era no lo vamos a leer, pero ahí en Éxodo y en Deuteronomio nosotros vemos que era la forma de acercarse a Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Él tuvo que sacarse sus sandalias y postrarse delante del yo soy. Y así en Deuteronomio. Y a mí me encanta esta expresión porque ahí en Juan 13 dice que Satanás se había apoderado de Judas y aun cuando Judas estaba poseído, ¿sí? No poseído como nosotros hoy vemos, pero poseído por Satanás, en la expresión de que era instrumento de Satanás, aún él se postra. Aún él se postra. Es que no importa para quién esté trabajando, si es para César o para, no sé, el príncipe de la potestad de las tinieblas, el mismo Satanás, no importa. Todos se arrodillan delante de Dios. No importa para quién sirvan, si es para el César o para el mismo diablo, cuando habla Dios, todos se tienen que postrar. Es que el Señor Jesucristo en esa noche, aún en la incredulidad de los corazones, Él siguió siendo Dios y un Dios de poder. Pero en un versículo 12, y pensemos esto juntos, este Dios que no se puede estar delante de Él así nomás, podríamos decir con palabras nuestras, sea que voluntariamente como Moisés o forzados como Judas nos tengamos que arrodillar, como bien escribió Pablo después en Filipenses, ¿no? Dice el versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Tremendo. Acá está Dios, aquel que sustenta todas las cosas con su mano, siendo prendido por sus manos para llevarlo a una cruz, para juzgarlo y después para que paguen una cruz. Mire si no importamos para Dios. Miren si no importamos para Dios. En la noche más oscura de las que puede haber vivido el ser humano,
El mismo Dios, aquel que con su presencia derriba a todos los hombres, se dejaba prender. Yo, recordemos esto, yo pongo mi vida, yo tengo poder para poner mi vida. Y también tengo poder para volverla a tomar, pero yo tengo poder para tomar mi vida. Y me imagino a todos estos hombres llevando cautivo al Señor Jesucristo como un trofeo. Y el trofeo para nosotros no está en la cruz. El trofeo, cuando yo miro eso, no sé si a ustedes les pasa, pero digo, gracias Señor, porque podrías haber hecho un desastre, como bien se lo iba a decir después a Pedro, que los humanos, las criaturas, estén atando al Creador, los pecadores estén atando al Santo, a este Dios poderoso, el cual hablas y fueron creadas todas las cosas, aquel que con su palabra dijo todas las cosas, aquel que con su palabra juntó los huesos, juntó la carne y dio vida. Este Jesús está siendo atado para llevar una cruz. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. ¿Querés ver cuánto peso tiene tu pecado? Mirá a la persona del Señor Jesucristo. ¿Querés ver tu problema? El problema más grande que nosotros los seres humanos podemos tener no es qué vamos a comer mañana, no es qué vamos a hacer con nuestro trabajo, con la falta de trabajo, que no puedo pagar la tarjeta, y la verdad que es un problema. El gran problema que tienen los seres humanos a la luz del Evangelio es el pecado. Pero, ¿qué dice cuando abundó el pecado? ¿Qué sobreabundó? La gracia. ¿Acaso no hay mayor gracia que esta, que Cristo, el Cordero de Dios, este Cordero valiente, es llevado como un cordero a un matadero, siendo atada a sus manos? Bueno, miren si no tiene valor nuestra vida en Cristo. Yo no sé si este... estoy viendo, voy a ver, porque justo, perdón. No, no, ese es el último punto. El Cordero valiente, Jesús, el Dios Todopoderoso, y podríamos concluir con Jesús, siervo humilde. Dice, bueno, es muy, muy lindo el 9, versículo 9, no lo vamos a leer. Me guiaba por ese reloj y bueno. Dice que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. No le echemos toda la culpa a Pedro, porque también dice Lucas 22, 49, viendo Lucas 22, 49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espadas? Señor, ¿vamos a sacar las espadas? Es hora de que empiece esta guerra que estábamos tanto esperando. Y bueno, Pedro no esperó la respuesta del Señor Jesucristo, dice que sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Había notado lo que vieron sus ojos, lo que sintieron sus emociones y lo que alcanzaron sus manos. Lo que vieron sus ojos habían dicho, si este, que con solo nombrar quién es, todos caen postrado, nosotros que somos 11, 12, tranquilamente podemos hacer una guerra. Pero también lo que sintió, de alguna manera había algo de orgullo y algo, por decirlo de una forma sutil, en Pedro. Ahí está Pedro representándonos a cada uno de nosotros. Pero también lo que alcanzaron sus manos. La idea es, allí de su espada es como una daga, no es una espada muy larga. Lo menciono porque lo que quería hacer prácticamente Pedro era cortarle la cabeza a Malco. Lo alcanzó y le cortó una oreja. Lo que vieron sus ojos, lo que sintieron sus emociones, lo que le alcanzó su mano, todo
menos lo que había determinado Dios. Y lo que había determinado Dios era que su Hijo cargara con tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Como bien lo dice allí el libro Hecho, por el determinado consejo de Dios. Podríamos decir también por el determinado plan de Dios. El Señor Jesucristo aún se acuerdan al principio, con su corazón comprimido por el dolor, le va a decir a Pedro, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En la Biblia nosotros sabemos que la copa habla de la ira de Dios. Él, horas después, iba a cargar con la ira de Dios. Miren lo que dice y con esto termino. Salmo 11, versículos 6 y 7. Sobre los malos hará llover calamidad. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Cómo es que Dios iba a matar al justo? Y es un Dios Padre que ama la justicia. Es que como bien dice Pablo, en esas horas el Señor Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros. La ira de Dios, el cáliz de Dios, todo lo que vos merecías pagar en la eternidad, el Señor Jesucristo lo pagó en una cruz. Y a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero me encanta, una vez más, pensemos en esa noche. Su corazón está turbado, su alma está turbada hasta la muerte. Pero él dice, yo voy a hacer la voluntad del Padre. ¿Acaso no la he de beber? Qué bueno es, porque en esa noche, en ese jardín, se manifestó nuestro corazón. Mire, yo no sé si sería Judas, pero es muy probable que esté en el grupo de esos hombres, que aún viendo la gloria de Dios, mi corazón duro, mi corazón turbado por el pecado, es muy probable que lo hubiera acompañado a la cruz. Y es muy probable que me hubiera jactado de Jesús. Aún él, aún él quiso cumplir la voluntad del Padre. Miren, creo que por ahí soy muy reiterativo, pero esto a los que somos hijos de Dios nos tiene que postrar. Dulce será mi meditación en él. Miren, con tantas amarguras, por ahí podríamos decir que nos toca vivir o vivimos, ¿sí? Qué lindo es encontrar en Cristo esa dulzura. Y si todavía no sos hijo de Dios, no tengo mucho más que comentar. Realmente no hay mucho. Mire, muchas veces nosotros los que somos hijos de Dios queremos que vengan al arrepentimiento, como Pablo bien lo quería, pero no hay mayor demostración del amor de Dios que Él haya entregado a su Hijo. No hay mayor demostración de que Él cargara y estaba y está dispuesto a cargar con tus pecados aquel que, como hemos mencionado, se dejó llevar como un cordero sin mancha, sin contaminación, pero un cordero dispuesto a morir. No hay mucho que agregar. Ese es el Evangelio. Mis pecados cargados en Él. Su justicia cargados a mi cuenta. Y como hemos cantado, Él nos mira justo. No somos justos, todavía tenemos que seguir, pero sí somos justificados, que es declarados justos. Vamos a ir a un día al cielo, cada uno de los pecadores que estamos acá, no porque seamos justos, sino porque hemos sido declarados justos. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga.